Dale, dale. Ahí está. Y voy a compartir la presentación que preparamos para hoy, a la mañana al menos. Díganme si están viendo. Perfecto, derechos humanos y tecnología. Perfecto. Ahí está. Doctor. Listo, entonces. Vamos despacito porque el camino es extenso. Básicamente vamos a estar desarrollando 3 ideas, pero es para que las pensemos entre todos, porque sobre todo en estos temas novedosos hay más incertidumbres que certezas. Y en definitiva, la idea de encontrar respuestas muchas veces nace a partir del intercambio de las posiciones que podamos tener. No es como en otros temas donde puede venir un especialista y les comenta cuál es la normativa, cuál es la jurisprudencia y cuál es la opinión de la doctrina mayoritaria sobre un tema, y a partir de ese estado del arte que preexiste a nuestro conocimiento y a nuestra opinión, bueno, es un mundo en el que tenemos que navegar. Este es un mundo inexplorado, con lo cual vamos a estar hablando básicamente de estos 3 puntos. Los 74 años, este año se cumple el aniversario número 74 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que marca en gran parte como uno de los grandes paradigmas nuestra vida, esperen que admito a 2 personas más, nuestra etapa de vida, nuestra contemporaneidad, y tal vez junto con algún otro paradigma, como puede ser el medio ambiente, que le sucede, que le es posterior, y eventualmente algún acontecimiento político de interés mundial, como el final de la Guerra Fría, de alguna manera determinan nuestro presente. Los derechos humanos, el medio ambiente o las cuestiones ambientales, y eventualmente un mundo que dejó de ser bipolar, que pasó a ser multipolar, y hoy no se sabe bien qué es, por la falta precisamente de uno o más poderes ciertos. Es decir, un mundo en absoluta reformulación. También desde el punto de vista político, porque el Estado no solo viene perdiendo poder por la aparición de los derechos humanos, por el reconocimiento y por las obligaciones internacionales que los estados van asumiendo, sino además de esta cuestión jurídica, por la aparición de la tecnología. Es decir, el Estado de alguna manera va perdiendo poder, tanto desde lo teórico, por la irrupción de normas que de alguna manera lo superan la territorialidad propia del derecho del Estado-Nación, sino además por una cuestión práctica, que es que la tecnología no reconoce fronteras. Entonces, de alguna manera, uno de los puntos, el primero, va a estar hablando de esos 74 años que nos separan, 73 y medio, 73 y unos meses, pero bueno, 74 en este 2022, que nos separan desde esas 2 cuestiones que nacieron juntas prácticamente, porque el gran desarrollo tecnológico, tanto en computación como en armamento, nace precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, casi igual que los derechos humanos o la gran teoría de los derechos de la persona humana. Entonces, primer punto, la relación entre derechos humanos y tecnología. De alguna manera es ver el camino andado, es mirar hacia atrás, es repensar cómo hemos llegado hasta aquí. Ustedes, ¿se ve muy oscuro acá? Porque a mí me da el sol completamente y bajé toda la cortina, porque si no, esperen que voy a subir un poquito más. Igual lo importante no es que me vean a mí, pero si ven la presentación está más que bien. Entonces, el primer punto es de alguna manera girar la cabeza y mirar hacia atrás.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El segundo punto se dirige a mirar hacia adelante, a mirar esa necesidad de soluciones, algunas de ellas jurídicas, la mayoría no, pero bueno, esa necesidad de soluciones en esa interrelación entre derechos humanos y tecnología. Y una gran pregunta que obviamente no va a ser contestada: si los derechos humanos y los valores, los principios, las normas que orientan a la gran teoría de los derechos humanos van a poder imponerle límites tanto a la ciencia en sus posibilidades de búsqueda, como a la tecnología como ciencia aplicada, es decir, a las estrategias que va a poder tomar esa ciencia para llegar a determinados lugares que desde el punto de vista del valor, desde el punto de vista del principio, está errado, o por lo menos no se condice con la idea de humanidad. O, si por el contrario, la tecnología, en la cual todos nosotros estamos inmersos, este es un ejemplo, en otros tiempos, no hace mucho, jamás podría estar sucediendo esto. Si la tecnología de alguna manera, y no pensemos solo en esto, pensemos en nuestras redes sociales y en la interacción constante que tenemos con la tecnología, de eso vamos a hablar en este segundo punto, de alguna manera va a determinar nuevas identidades, si nos cambia como persona, si nos cambia en cuanto a lo que deseamos como seres humanos, y si en realidad, desde el punto de vista sociológico, la tecnología produce cambios culturales. Y si a partir de esos cambios culturales, algunos valores y principios de los derechos humanos van a ser dejados de lado. Esa es la gran pregunta, ¿no? Que es una pregunta, bueno, que alguien contestará en alguna tesis, pero que por lo menos la dejamos presentada hoy. Y eso es lo que vamos a hacer en la prospectiva, uniendo de alguna manera las ansiedades y las preocupaciones de un grupo de mujeres formidable, como fue Eleanor Roosevelt, no la esposa de Roosevelt, ella tiene su nombre por sí misma, y un grupo de mujeres que conformaron esa Comisión de Derechos Humanos que arrojó como resultado de su trabajo la Declaración Universal de Derechos Humanos, un grupo de mujeres olvidadas, desconocidas, que nadie conoce siquiera sus nombres, pero si eso que ellas pensaron puede seguir siendo mantenido hoy a partir de los avances tecnológicos. Eso va a ser lo que vamos a estar viendo. Como es la primera vez, porque lo hice en esta última semana, esta presentación, no sé cuánto va a durar. Sí, la idea es que dure hoy, pero si nos falta tiempo, lo vamos a continuar mañana por la mañana. Porque me pareció que es un tema, de los dos temas, es el tema más desafiante. El otro tal vez sea, el de control de convencionalidad, tal vez sea más útil desde el punto de vista del ejercicio de la profesión, pero eventualmente un poco más tedioso desde el punto de vista de la presentación. Entonces, comenzamos por un estado del arte. Cómo fue el camino desde esa posguerra, esa inmediata posguerra, y qué puntos de unión y de separación tuvieron los derechos humanos y la tecnología. En general, de los derechos humanos no vamos a hablar porque muchos, entiendo que todos ustedes conocen y eventualmente dominamos los lineamientos básicos, los hitos principales referidos a la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, desde esa expresión de voluntad que fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, que jurídicamente nació como eso, como una expresión de deseos, hasta su presente, en donde, si bien sigue siendo una declaración, es parte del ius cogens, es decir, es parte de las normas imperativas de derecho internacional que se sobreponen, que son más importantes que la voluntad de los propios estados, es decir, son una parte del orden público internacional. Y para los estados como Argentina, y entiendo que también Colombia, eventualmente Brasil lo desconozco, pero entiendo que también pasa algo parecido, que tienen un bloque de constitucionalidad, bueno, en Argentina es parte de ese bloque de constitucionalidad, por lo tanto tiene formalmente el mismo valor que los contenidos de la propia Constitución, y materialmente
tiene un valor mayor incluso al de la propia Constitución. Esta distinción entre lo formal o lo técnico y lo material viene dada por la doctrina del control de convencionalidad, que es obligatoria si se es parte del sistema interamericano. Pero bueno, entonces, desde el punto de vista de la evolución de los derechos humanos, vamos a hacer una muy breve mención, pero sí nos vamos a enfocar en el desarrollo de la tecnología y en qué medida ese desarrollo, que entra alguien más. Yo como estoy hablando y al mismo tiempo mirando la pantalla, si alguien ve que alguien está queriendo entrar, me avisa, así lo admitimos y no se queda a la intemperie. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de la teoría de los derechos humanos, obviamente con los antecedentes occidentales que todos conocemos, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Constitución de Virginia en Estados Unidos, es decir, bueno, los antecedentes del pueblo inglés desde la Carta Magna y la Carta de Derechos del Pueblo y otras cuestiones, bueno, el writ de habeas corpus, bueno, la Constitución de Estados Unidos, es decir, estas cuestiones nosotros las conocemos, son antecedentes, pero básicamente la teoría, tal cual hoy la conocemos, con la idea de valores y principios con pretensión de universalidad, bueno, nace a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día esa idea de la universalidad está en absoluta discusión, no solo por la teoría de la cultura, que habla de los derechos humanos como derechos culturales, derechos occidentales, que hace ya más de 2 décadas que se presenta esta idea de contraposición, bueno, hasta dónde los derechos humanos son universales cuando chocan con una identidad cultural local, qué es lo que debe aceptarse y qué es lo que no. Hoy en día me gusta más una teoría que habla de normas cosmopolitas en vez de normas universales, la idea de que todas las culturas deben sumar a esa norma, si es que esa norma tiene una pretensión de universalidad, porque todas las culturas valen lo mismo. Y en definitiva, la idea de la norma cosmopolita me parece más respetuosa con las identidades culturales desde lo sociológico y constitucionales, las identidades constitucionales desde lo jurídico. Pero bueno, desde la Segunda Guerra Mundial nacen los derechos humanos y la tecnología con dos patrones similares. Primero, la idea de universalidad, la idea de que esa norma rija más allá del territorio del Estado-Nación y podríamos decir sin tener en cuenta los límites impuestos por el Estado clásico, el Estado-Nación. La tecnología tuvo desde su mismo inicio esa misma pretensión de universalidad que tuvieron los derechos humanos. Y de alguna manera la pretensión de universalidad es la contracara del respeto de la soberanía estatal, de la soberanía nacional. Es decir, tanto los derechos humanos, las normas relativas o derivadas en ese camino de Alexis de valores, principios y normas, las normas que finalmente son las que debemos cumplir, que el legislador impone, tienen referidas a los derechos humanos, tienen esa pretensión de universalidad. Y las normas tecnológicas, aun cuando no las imponga o no las haya impuesto desde el inicio el legislador, porque vamos a ver que la red y la tecnología se autorreguló en un inicio, y aún hoy se está autorregulando en gran parte, la idea de la autorregulación también es universal. No reconoce fronteras, no se habla de autorregulación nacional, que cada cuestión tecnológica se autorregula, porque precisamente la idea de la tecnología es la idea de la superación de los límites estatales. Esto en lo normativo repercute como una forma de erosión de las normas nacionales. Y entonces, de los muchos avances, ahora es la parte retro de la charla, porque algunos se acordarán, lo veo eventualmente por quienes están aquí presentes, de cuestiones tecnológicas antiguas que alguien nacido en el siglo XXI prácticamente no conoce. Es decir, si uno habla de un Walkman, ¿qué es un Walkman?
ni que hablar de una radio a transistores, es decir, es algo que uno tiene que, si ha nacido en el siglo XXI, que googlear, porque no lo conoce. Entonces, vamos a estar haciendo referencia a algunas tecnologías obsoletas hoy en día, aunque tengan la edad que cualquiera de nosotros tiene, pero la tecnología ya ha devenido obsoleta. Y de los avances, de los nacimientos tecnológicos producidos desde la década del 50 en adelante, elegí algunos que van a ser de interés en el resto de la exposición, porque vamos a estar haciendo mención a ellos. Arriba, en azul, Francia, tienen el avance o los avances tecnológicos, como la tecnología ha ido generando nuevos descubrimientos que han cambiado de alguna manera la sociedad. Y abajo, en color rojo o bordó, ustedes lo que tienen es cómo ese avance, nacido en la década del 50, del 60, del 70 o en las siguientes, hoy, año 2022, genera problemas, genera roces, genera inconvenientes con esa teoría que tenemos como dada y que respetamos de los derechos humanos. Plantea desafíos, al menos, amenaza en algunas situaciones a esta teoría y eventualmente revela debilidades de la teoría de los derechos humanos. Entonces, vamos mencionando algunos de ellos. La década del 50, bueno, para quienes hayan visto la película, no sé si la han visto, de Alan Turing, del código Enigma, y esa idea primera de cómo descifrar los códigos en la guerra, ¿no? Pero en realidad el nacimiento de la computadora moderna. La década del 50 trae el nacimiento del primer lenguaje de computación. La idea de que a través de un programa matemático generado por algoritmos se pueda obtener un resultado eventualmente que nos solucione, que nos facilite una tarea o que prediga alguna situación que nos es útil conocer anticipadamente. Esa idea del lenguaje de computación va a ser la que permita a futuro los programas modernos. Lo que nosotros en cualquier momento y en 5 segundos bajamos, descargamos un programa, una aplicación para reservar un hotel, un vuelo, para saber cuándo viene el colectivo o cualquiera de las cosas que utilizamos diariamente. ¿Cuáles serían los problemas actuales? Bueno, muchísimos. La inteligencia artificial, los límites que eventualmente debe observar el desarrollo de la inteligencia artificial. Sobre esto solamente los mencionamos ahora, después vamos a estar haciendo mención a cuestiones concretas. La Internet de las cosas, IoT, la discriminación por algoritmos. Hay no tuve tiempo de buscarlo, pero después, si tengo tiempo para mañana, pero para que lo sepan, hay un ejemplo que es fabuloso en la discriminación por algoritmo. Bueno, hay cientos de ejemplos. Algunos hasta habrán visto que es decir, los algoritmos por Internet sirven para diferenciar, en realidad privilegian en las apariciones de los youtubers y de las redes sociales a las caras blancas por sobre las caras negras o las caras tostadas. Entonces, privilegian para presentar, en primer lugar, lo que es blanco frente a lo que no lo es. También hay otros ejemplos muy comunes referidos a condiciones socioeconómicas que pueden ser contempladas, pero vi un ejemplo la semana pasada cuando estaba buscando material para esta presentación que es fantástico. Ustedes usan el traductor de Google, lo han usado, lo usan habitualmente para traducir a cualquier idioma. Díganme si están familiarizados con el traductor. ¿Lo están? Víctor, pues yo algunas veces en inglés lo utilizo, lo demás sí no. Bueno, pero para quienes no sepan, uno pone traductor de Google y
hay básicamente aparecen en la pantalla dos casilleros, el idioma en el que uno se maneja o tiene el texto original, eventualmente el español o el portugués en nuestro caso, y luego hay una cantidad relevante de idiomas en la otra columna que nosotros podemos elegir para que nos traduzcan la cuestión, el párrafo original que queremos tener en ese otro idioma. El ejemplo, el caso que mostraban sobre discriminación esto lo realizan los algoritmos, es decir, un programa matemático. Uno pone yo como y me traduce en italiano, en francés, en inglés o en cualquier otro idioma, en ruso, en cualquier otro idioma, esa frase. El ejemplo era el siguiente. El idioma húngaro no tiene los sustantivos femenino y masculino. Es neutro. Entonces, en idioma húngaro habían puesto que la persona, sin importar si es él o ella, porque al ser neutro se expresa de igual manera, habían puesto diferentes actividades. Él, ella trabaja, él, ella cuida a los niños, él, ella gana dinero, él, ella cose y otras cuestiones. Diferentes tareas que pueden cumplir tanto el hombre como la mujer. La traducción a cualquier idioma, en el ejemplo estaba traducido al inglés, era la diferenciación en lo que los algoritmos, es decir, el programa, creía que cada sexo hacía. Entonces, lo que en una columna figuraba como texto original, cose, trabaja, gana plata, cuida a los niños, teje, juega al fútbol, maneja un camión, se maquilla, esa traducción era interpretada por el traductor y nos arrojaba como resultado las tareas femeninas y las tareas masculinas. Bueno, ese es un ejemplo de discriminación por algoritmos. No había forma de cambiar esta situación. Era así porque el programa había aprendido que las mujeres hacían determinadas cosas y los hombres otras. Y eso sucede hoy, porque ojo, algunos estudios de hace unos años que hablaban sobre esta misma diferenciación de tareas en programas de Internet y que hacían que si uno ponía cocina o tareas de cocina y ponía fotos, imágenes, la cantidad principal de imágenes, en una proporción de 60 a 40, eran que aparecían 60% de mujeres y 40% de hombres. Y si uno seguía buscaba varias veces, la proporción se elevaba hasta 80% de mujeres y 20% de hombres. Estos estudios que revelaron esto hace 3-4 años fueron posteriormente siendo solucionados, es decir, fueron reprogramados los programas de computación para que no arrojaran esta idea de fijación cultural en algunas culturas, de tareas de hombres y de mujeres. Pero lo que les digo del idioma lo hice hace 3 días. Es decir, puse una serie de actividades. Claro, venía el ejemplo, ¿no? En húngaro, yo no conozco húngaro, pero las puse en español, lo traduje a húngaro, y ese húngaro después lo traduje a otros idiomas, hice la conversión, y hoy en día el algoritmo hace eso, selecciona tareas para mujeres y para hombres. Pero bueno, esa es una de las cuestiones que vienen por necesitadas de solución. La década del 60 es, de alguna manera, la década en donde la tecnología se preocupa por la carrera espacial en el contexto de la Guerra Fría. Quién pone al primer ser en órbita, quién llega a la Luna. Y esa carrera espacial, bueno, produjo un desarrollo en otras actividades de enorme importancia posterior. Y también, la segunda cuestión relevante, es el surgimiento de esta red que nace como el gran antecedente de Internet, ARPANET, que trata de ser una forma de comunicación en el contexto de una eventual guerra nuclear entre las potencias, que finalmente terminará constituyéndose en la red Internet que hoy todos usamos. Como problemáticas actuales,
tendríamos que ver cómo continúa Internet y cuál es el acceso que los diferentes pueblos, las diferentes sociedades tienen en función de la calidad del servicio, del 4G, del 5G, y cómo esta forma de acceso a las velocidades y a las cantidades de datos que podemos manejar tienen una relación muy directa con las ideologías en el mundo, con la política. Y cómo, de alguna manera, esa idea romántica de la neutralidad tecnológica, de la que se hablaba en las décadas del 50, del 60 y del 70, diciendo que la tecnología es neutra, se ha roto definitivamente, y la tecnología, hoy hay acuerdo en los científicos que no tiene nada de neutro. La tecnología es utilizada por ciertas personas que tienen objetivos concretos, ideologías concretas y finalidades concretas. Entonces, ¿dónde queda esa idea romántica, desaparecida de la neutralidad tecnológica, frente al paradigma de la igualdad de las personas? Es decir, al no ser neutral, la tecnología discrimina. Esto es así. En la década del 70 llega el microprocesador, esas enormes computadoras. Uno ve las primeras computadoras que abarcan locaciones enormes, es decir, lugares enormes por el enorme volumen que tienen esas computadoras, logran ser reducidas a lo que llamamos o conocemos hoy como chip. Y acá algunos datos, ayer a la tarde los actualicé para que veamos la evolución exponencial que han sufrido los microprocesadores. Cuanto más pequeño, mayor va a ser la posibilidad de alojar información y mayor también la velocidad que esa información es transmitida o retransmitida. Nuestras abuelas, nuestros abuelos, tenían seguramente una radio a transistores. Entonces, en 1948 se inventa el transistor, que permite las comunicaciones por radio. En 1971, es decir, 23 años después, aparece el chip. Un chip, el primer chip lo fabrica Intel, la empresa que todavía hoy sigue existiendo. Y fíjense, en 1971 el primer chip podía alojar dentro del mismo la cantidad de 4.500 transistores, frente a los transistores que podía tener una radio, que se contaban por decena. Entonces, en un chip en 1971 cabían 4.500 transistores. Tenía una cifra vieja de hace un año y medio, más o menos, de hoy en día, cuántos transistores entran en un chip. Y la cifra de hace un año y medio quedó absolutamente desactualizada frente a un anuncio que hizo el año pasado IBM. ¿Cuántos transistores creen que IBM, en ese anuncio que hizo el año pasado, logró colocar dentro de un chip? Del tamaño de una uña. El chip es del tamaño de una uña, como las memorias que nosotros utilizamos para el teléfono, aquellos teléfonos que tienen memoria. ¿Cuántos creen? Tenemos una docena en 1948, 4.500 en 1971, y hoy, en un chip del tamaño de una uña, ¿cuántos transistores creen que hay? No vamos a sortear nada porque no tenemos, pero para tener una idea del crecimiento exponencial. ¿Cuántos creen? Y digan una barbaridad. No son jugadores. Bueno, vamos a sortear algo entonces. Vamos a tener que sortear algo.
A ver, ¿quién quiere ofrecer algo para sortear? Fíjense, 50.000 millones. ¿Está? Si uno lo escribe, son 50.000 millones de transistores en un chip del tamaño de una uña. Ese fue el anuncio de IBM el año pasado. Esto permite, obviamente, la posibilidad de acumular una cantidad de información, pero que ni siquiera nosotros podemos digerir, porque podríamos acumular la información, es decir, podríamos, qué sé yo, grabar 700 películas, pero ¿cuándo las podemos ver? Ni que hablar de la información escrita. Que esto es uno de los males modernos, sobre los que vamos a hacer mención ya hacia el final, en la etapa de prospectiva, pero que lo comento ahora porque es bueno para reflexionar sobre el mismo. Es decir, la capacidad de información con la que contamos es tan grande y tan dinámica, tan continua, que impide o directamente anula un elemento básico del por qué queremos información. La idea de la información es para poder realizar un análisis crítico sobre la misma, para reflexionar sobre la misma y para, en última instancia, aprender sobre lo que hemos podido conocer. La cantidad de la información es indigerible, anula cualquier capacidad de reflexión y mucho más de poder aprender, con lo cual tenemos más información que en ningún momento de la historia, pero eso nos genera una incapacidad casi absoluta de aprender de la misma, de aprender de los hechos que estamos conociendo, porque el vértigo con el que llega esa información anula nuestra capacidad reflexiva. Entonces, de alguna manera, ese es uno de los males modernos. Bueno, el microprocesador, perdón, los avances de la década del 70, el microprocesador, el corazón de la computadora. Si se rompe algo de la computadora que ustedes tienen, sea cualquiera, la laptop o la computadora de escritorio, que hoy prácticamente no se usa, y ese es otro de los avances tecnológicos, que no tengamos que estar fijos en un lugar para conectarnos y para trabajar, o nuestro teléfono, lo que fuera, se rompe cualquier cosa, tal vez pueda ser reemplazada, pero se rompe el microprocesador, compren otra. Es el corazón de la computadora. Y también surgen la fibra óptica, que actúa como forma de transmitir la información. Sería analógicamente sería el camino, una ruta, una hidrovía, es el camino por donde la información corre, puede desplazarse y puede llegar a otras personas, lejos de nosotros, cada vez más lejos y hoy en día a cualquier parte del mundo. Y también nace, entre varias otras cosas, enormes avances de la década del 70, el mail, algo que para cualquier persona que ha nacido después es algo obvio. Sin embargo, para Vélez Sarsfield, nuestro redactor del Código Civil argentino, era obviamente algo desconocido. Y menciono a Vélez Sarsfield y al Código Civil porque en distintos pasajes y también en otra normativa argentina, como entiendo también en toda América, cuando se habla de la protección de la privacidad, se mencionan a las misivas epistolares. Entonces uno tiene que empezar a explicar qué es eso, qué es una carta, ¿tá? ¿Qué es una carta? Entonces, bueno, una carta era anterior al mail. A nadie se le ocurriría hoy, que tiene también que ver con la imposibilidad de reflexión, ¿no? Porque una carta uno la escribía y la reescribía y la corregía hasta que quedaba perfecta en función de lo que uno quería transmitir. Y muchas veces hasta nos arrepentimos de lo que respondemos por mail porque lo respondemos tan rápido que a lo mejor decimos algo que no queremos decir o con el tono que no queremos decir si hubiéramos tenido 5 minutos al menos para reflexionar. ¿Cuáles son los inconvenientes de esa década del 70? Hoy, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, bueno, por un lado el manejo político que se puede hacer de los contenidos en las redes. Hoy hablamos de la fake news y la manipulación de la opinión pública, diferentes procesos eleccionarios desde Cambridge Analytica y elecciones en diferentes estados democráticos que se entiende han sido influenciados, alterados
su resultado, o la opinión pública, precisamente a través de las redes sociales. Y acá todos los videos no tienen más de 2 o 3 minutos, pero el primero que vamos a ver, me pareció que tiene 8 minutos, tampoco tiene 2 horas, pero me pareció bien no cortarlo, darlo por entero, porque de alguna manera es introductorio a una serie de cuestiones sobre las que estuvimos haciendo referencia hasta recién y vamos a seguir haciendo referencia más adelante. Díganme si escuchan el sonido, por favor. ¿Lo escuchan con sonido? Sí, un poco bajo. Un poco bajo, sí. Un poco bajo. Ahí voy a tratar de subir más. De subir. La familia de protocolos TCP/IP. Internet es un... ¿Ahí está bien? Sí. Bien. Son 8 minutos. Punto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas funcionen como una red lógica de alcance mundial. Durante el final de los años 60, Herbert Marshall McLuhan acuñó el término aldea global para describir la interconexión humana a escala mundial generada por los medios electrónicos de comunicación. Esta fue quizás una de las primeras premoniciones de lo que más tarde sería Internet. Historia de Internet. En 1958 se organiza en Estados Unidos la Agencia Gubernamental de Investigación ARPA, creada en respuesta a los desafíos tecnológicos y militares de Rusia. 1961 se envía uno de los primeros correos electrónicos del mundo, sucede en MIT, mediante un computador IBM 7094. 1963 nace la computación de paquetes, una tecnología básica para el crecimiento de la interconexión entre computadoras, creada por Leigh Klein. 1969 el Departamento de Defensa de Estados Unidos inicia el sistema ARPANET, la primera red científica y académica del mundo, el embrión de Internet. En 1972 se populariza el uso del correo electrónico. En este mismo año se realiza la primera demostración pública de ARPANET. 1974 Bill Cerf y Robert Kahn crean el protocolo TCP/IP. ARPANET se divide y las funciones militares de ARPANET pasan a MINET. Se van añadiendo a ARPANET miles de nuevos ordenadores. 1986 la National Science Foundation, NSF, de Estados Unidos, crea el desarrollo de la NSFNet, que será el sustituto de ARPANET. 1987 el número de hosts en Internet supera ya los 10.000. Paul Mockapetris crea el DNS, un sistema de nombres para los dominios de Internet. 1 de noviembre de 1988, Internet es infectada por un virus de tipo gusano que ocupa el 10% de la red. Se crea la DERT, hay 100.000 hosts en la red. 1989, Internet crece de forma descomunal. Hay 50.000 redes, 4 millones de sistemas, 70 millones de usuarios. Internet comienza a tener un uso comercial. 1990, ARPANET deja de existir. En 1991, Tim Berners-Lee crea la World Wide Web desde la CERN, utilizando el lenguaje de hipertexto. 1993, Mark Anderson produce la primera versión de Mosaic, un programa que permitía navegar por Internet con mayor facilidad. Más tarde se convertiría en Netscape. Es el comienzo de los navegadores. Se crea Intermic,
el primer centro administrativo para Internet. 1994. Jeff Bezos crea Amazon, la mayor tienda online del mundo, líder en venta de libros. 1994. Jenny Yang y David Filo crean Yahoo. 1995. Nacen los blogs. Uno de los primeros bloggers del mundo es Justin Hall. Septiembre de 1995. Se funda en California eBay, el primer lugar de subastas de Internet. 1998. Aparece Google, compañía creada por Larry Page y Sergey Brin. 1999. Sean Fanning crea Napster. 2001. Grant Cohen crea BitTorrent. Enero de 2001. Jimmy Wales y Larry Sanger crean la mayor y más popular enciclopedia de Internet, la Wikipedia. 2002. Jonathan Adams lanza Friendster, la primera red social del mundo. 2004. Mark Zuckerberg lanza Facebook. Febrero de 2004. Chuck Hurley, Steve Chen y Jawed Karim crean en California YouTube. Junio de 2004. Google crea una red social llamada Orkut, que acaba siendo dominada por brasileños e indios. 2005. Aparece Mega Upload, compañía de transferencia de archivos con sede en Hong Kong. Internet se convierte en una amenaza para las compañías de televisión y teléfonos. En YouTube se ven más de 100 millones de vídeos al día. Enero de 2006. Internet alcanza los 1.100 millones de usuarios. Noviembre de 2006. Google adquiere YouTube por valor de 1.650 millones de dólares. 2007. Amazon crea el lector de ebook Kindle. Junio de 2007. Aparece el iPhone, primer dispositivo telefónico multimedia con conexión a Internet. A partir de aquí, gran parte del tráfico de Internet se comienza a establecer a través de los dispositivos móviles. Junio de 2006. Se lanza Twitter, la primera red de microblogging creada por Jack Dorsey. 2008. Se estima que hay 63.000 millones de páginas web. Jack Shen se convierte en la primera persona en ganar $1 millón en eBay. 2010. Hay 1.966 millones de usuarios de Internet. Enero de 2011. Facebook alcanza los 600 millones de usuarios. Junio de 2011. Primera prueba mundial para el cambio a protocolo IPv6. Hoy en día Internet se ha convertido en una herramienta esencial en nuestras vidas en todos los ámbitos, en los negocios, en las relaciones sociales, en la salud, en el trabajo, en la cultura, en la educación, en la ciencia y también en la política y en la movilización ciudadana como elemento estratégico del fomento de la libertad de expresión y la democracia. En un futuro inmediato, Internet puede funcionar tan rápido que hará que la gente deje de almacenar información en sus ordenadores y opte por alojarla en la red y acceder a ella desde cualquier parte del mundo. Esta es la idea básica de The Grid, que consiste en aprovechar los medios de computadoras distribuidas por el mundo para interconectarlo a un dispositivo global de cálculo y almacenamiento. No sabemos qué será Internet en el futuro. Tal vez una superinteligencia cibernética, tal vez la herramienta virtual más poderosa del capitalismo, o quizá el mayor aliado de la inteligencia y la libertad. Seguramente de todos y cada uno de nosotros depende el futuro de Internet. Una cuestión, estaba viendo Napster y BitTorrent, ya me había olvidado que existían, es decir, uno las usaba para bajar películas. Bueno, eso no se hace, pero desaparecieron ya, y como otros que mencionaron, ¿no? Es decir, y hace 10 años uno, o 15 las usaba habitualmente. Una cuestión interesante al ver esta evolución tecnológica, sobre todo referida a Internet, es que si tuviéramos que hacer una evolución referida a la tecnología aplicada a los armamentos, por ejemplo, entonces tendríamos que hablar de las armas de piedra, de las armas de hierro,
de la invención de la pólvora y la aplicación de la pólvora a sistemas de armamento, sin entrar en los sistemas modernos, ¿no? De misiles. Y hoy en día hay, obviamente, sistemas tecnológicos sobre los cuales hay ahí una cuestión moral dirimente, que es si la persona humana tiene o no el derecho o la obligación de decidir sobre la muerte de otra persona, o si esa decisión puede ser dejada a una máquina. Pero bueno, la evolución de los sistemas de armamento, es decir, la piedra, el hierro, la pólvora, nos llevaría una cadena histórica de más de 1000 años. Y estos avances llevan 3 décadas, 30 años. De ahí, bueno, otra de las menciones que vamos a hacer más adelante, ¿no? La incertidumbre constante en la que vive el ser humano, ¿no? La frase básica de Harari, de animales a dioses, ¿cierto? Nos hemos convertido en una suerte de seres que podemos cambiar al mismo ser humano. Respuesta. ¿Cuál es la respuesta de los gobiernos frente a utilizaciones no deseadas de la tecnología? Bueno, un ejemplo. El presidente Macron. La liberté de la presse aujourd'hui n'est plus seulement attaquée par les dictatures notoires, elle est aussi malmenée dans des pays qui font partie des plus grandes démocraties du monde. Et au moment où la figure du journaliste est plus essentielle que jamais, où le travail de la presse revêt une fonction démocratique fondamentale, il n'a jamais été aussi facile de se prétendre journaliste. La technologie et l'argent subviennent au manque de compétences. Et l'indifférenciation des paroles et des avis oblige à tout confondre. C'est pourquoi j'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. En période électorale, sur les plateformes Internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. En este minuto 14 hay varias cuestiones sobre las que podríamos tratar. No lo vamos a hacer, pero solamente las vamos a referir, porque no es tema de hoy. Pero, a ver, que se me ocurren, y si a ustedes se les ocurren alguna otra cuestión jurídica que nazca a partir de lo que acabamos de oír, y de la fake news y de la posibilidad de lidiar legalmente con ellas. Pero, a ver, una cuestión sería la de la censura. Sin duda, ¿qué es esto? ¿Nos dicen lo que puedo decir y lo que no? ¿O cómo debo decirlo? Una segunda cuestión es que las redes, Internet básicamente, sirven como una suerte de lugar en donde las opiniones se igualan. Algunos dicen que esto tiene un aspecto positivo, democratizador de la palabra, porque todos tienen el mismo peso en cuanto a lo que quieran expresar. Pero claro, algunos otros ven el aspecto, si se quiere, negativo, que es que no todas las personas tienen igual capacidad ni conocimiento para hablar sobre determinados temas. La pandemia fue un ejemplo, ¿no? No es lo mismo lo que diga un infectólogo que lo que diga una persona que está influida por decenas de videos en donde vio que a la gente, después de vacunarse, se le pegaban cucharitas porque le inoculaban con grafeno, creo que es, que estaba dentro de las vacunas, para poder saber la geolocalización de las personas. Entonces, entramos a Internet y podemos escuchar esto. Entonces, ¿cómo diferenciar lo que sí de lo que no, sin ejercer una suerte de censura?
Y una tercera cuestión, que es que esta ley, para quienes, esta ley francesa, ¿no?, contra las noticias falsas, puede aparecer muy linda y hasta solucionadora de problemas para quienes la promueven, para el propio gobierno, pero la gran pregunta es, ¿y qué pasa fuera de los límites de Francia? ¿Qué pasa con los sitios ubicados fuera del territorio francés, a los cuales obviamente no se aplica esta normativa francesa? Entonces ahí empezamos a hablar sobre la extraterritorialidad, no solo de la ley, sino de las eventuales sanciones, porque uno decía, bueno, de todas formas concurro, que es otro de los problemas de Internet, ¿no? La jurisdicción competente y la ley aplicable. Concurro de todas formas frente a un juez francés por violación de esta normativa, y bueno, ¿dónde quedará la eventual citación o decisión, si es que se avanza en el proceso, de ese juez francés frente a un sitio ubicado en, qué sé yo, Madagascar, que viola esta ley francesa? Bueno, son situaciones aún sin solución. Y para terminar, porque podemos hacer una pequeña pausita cuando terminamos este slide con sus videos, la década del 80 trae como enorme avance tecnológico el módem. El módem que modula y desmodula de analógico a digital y viceversa, sirve o tiene como utilidad, más allá del aspecto técnico, poder conectar a personas en sitios diferentes, en diferentes puntos del planeta. Y esto es un avance increíble, obviamente. Todavía recordarán, quienes tengan la edad de haberlo usado, lo recuerden, esas conexiones vía módem telefónicas que eventualmente tardaban tiempo y evitaban que uno pudiera utilizar el teléfono para lo que él era propio, que es llamar a alguien. Entonces uno se conectaba a la computadora a través de este tipo de tecnología hoy obsoleta. Pero bueno, el módem sigue existiendo y permite conectar a personas en diferentes puntos. Hoy en día, esa revolución que originó el módem nos permite preguntarnos si la conectividad, la posibilidad de que una persona esté conectada a las redes, a Internet, no estoy hablando de las redes sociales, sino a Internet, para poder estudiar, para poder acceder a un servicio de salud, para poder gestionar un determinado trámite, sin el cual, podría haber dañado un derecho. Si esta idea de la conectividad tiene que ser afirmada como un derecho y eventualmente como un derecho humano esencial, como lo ha reconocido el primero de los estados en el mundo, Estonia, porque precisamente fue el primer estado del mundo que sufrió un ciberataque a escala masiva. Estonia y el gobierno digital de Estonia se detuvo cerca de un mes, se presume, porque nunca pudo ser probado, por un problema político que tuvo con la Federación de Rusia. Y en ese sentido, ese primer estado en el mundo en ser atacado, bueno, consideró tan importante la conectividad para sus ciudadanos, y hoy en día gran parte cuando digo gran parte, digo más del 95% de los trámites en Estonia ocurren por Internet, sin presencia física en lugares públicos. Bueno, fue el primer estado que consideró afirmar a la conectividad y a Internet como un derecho humano esencial, es decir, como un derecho humano básico. Y la pandemia nos hizo pensar respecto de cuál es la jerarquía, cuál es la graduación, el estatus que debe tener este derecho en cada una de las normativas nacionales, y específicamente en la propia, porque si una persona podría decir, bueno, no es algo esencial la conectividad frente a otros derechos como pueden ser la alimentación, la educación o la salud. Pero, si la forma de acceder a la educación, a la salud, a través de un turno o a través de una consulta, o incluso a la alimentación, la posibilidad de acceder a un determinado beneficio social, transcurre inicialmente a través de Internet, y sin la red, sin la posibilidad de conectarme, no tengo forma de acceder
y de ejercer ese derecho, en qué medida este derecho a la conectividad no es un derecho humano esencial, porque permite, a través de su instrumentación, el ejercicio efectivo de los demás. Entonces, bueno, es un debate sobre el que hay que hablar. Y la segunda cuestión es la división, que más allá de las divisiones económicas o políticas o de otro tipo, la división tecnológica que se está estableciendo en el mundo. Vamos a ver un reporte, un cuadro más adelante sobre la división del mundo entre aquellas sociedades que tienen 5G y el inframundo. Ya directamente no es un submundo, un mundo en desarrollo, no, es el inframundo, es la nada, es el no estar conectados. Y con eso no poder ejercer prácticamente ningún derecho. La década del 90 trae la aparición de la posibilidad del... Bueno, el GPS es en Estados Unidos, ¿no? Por las siglas en inglés, la posibilidad de conocer la ubicación satelital de una persona con una desviación de unos pocos centímetros, algunos más precisos, casi de 1 centímetro. Es decir, bueno, Bin Laden se dio cuenta. Pero otros estados tienen otros nombres, pero la idea es el posicionamiento geosatelital. Y eso es algo buenísimo, que uno usa eventualmente. Podemos saber dónde está el coche que estoy esperando, sea cualquier plataforma de taxi o de radiotaxi o de lo que fuera. Me permite saber dónde está el comercio que yo estoy necesitando, aún con alguna urgencia, en función del lugar donde yo estoy, o cómo acceder a beneficios a través de las tarjetas de mi banco u otras cuestiones de promociones. Y todo eso es fantástico, nos acelera la vida y la hace, no sé si más sencilla, pero nos deja tiempo para otras cosas, tal vez para seguir más tiempo conectados mirando noticias. Pero, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el pero? Bueno, el pero es, y la pandemia también nos trajo un ejemplo, las tecnologías de la detección de las personas que se vacunaban y luego dónde estaban, pueden llevar, ese era un fin bueno, ¿no? La idea de saber si la persona se había enfermado o no y poder aislarla. Pero ¿qué evita que esa tecnología sea usada con otros fines, tal vez no respetuosos de los derechos humanos? Y eventualmente, en un extremo, la tentación de la sociedad vigilada, de saber dónde está cada uno, qué está haciendo, qué consume, casi en qué piensa. Y en función de eso, tomar determinadas medidas frente a esas personas. Esto que parece ciencia ficción, varias de las cosas que vamos a estar hablando parecen de películas de ciencia ficción, es decir, pero no lo son. Tal vez no las estemos experimentando hoy, pero en algunos estados ya se está experimentando y me estaba fijando, no. Tenía un video de los uigur en China que sufren el reconocimiento facial a través de una tecnología de detección que no es perfecta, obviamente, pero que en un 70% acierta quién es uigur. ¿Para qué? Para detenerlo y reeducarlo y llevarlo a un centro de reeducación. Bien, el que no es uigur y es detectado por esta tecnología de reconocimiento facial y puede probar que no es uigur, bueno, se irá, pero es ciertamente interesante para el gobierno chino detectar a esta minoría en función de los rasgos faciales. Y una cuestión adicional, que es que en cuanto más se utiliza, eso es lo que se conoce como machine learning, cuanto más se utiliza un programa, mejor selecciona y mayor es el índice de predictividad. Como cuando nosotros realizamos una búsqueda por internet, nos arroja ciertos resultados. Si constantemente estamos
buscando lo mismo, supongan, qué sé yo, un pasaje económico a cualquier lado. Si durante una semana estamos buscando lo mismo, los resultados que nos van a arrojar en función de nuestras preferencias van a ser cada vez más exactos, con lo cual, cuanto más se utiliza el sistema, ese porcentaje de 70 se va a ir ampliando, va a ir aumentando y va a ser más concreto, va a estar más de acuerdo con la realidad y va a detectar finalmente a todos y solo a aquellos que son esa minoría a la que el gobierno necesita reeducar. En el siglo XXI, ya en nuestro siglo, nace la nanotecnología, que no la voy a explicar, primero porque desconozco la forma en explicarlo de una manera decente, técnica, por eso hay un pequeño video de 2 minutos donde se explica qué es la nanotecnología, pero lo que permite es, de alguna manera, generar cambios en la posibilidad de realizar dispositivos y bienes que serían imposibles sin ellas. En general, uno entiende que nano es pequeño, diminuto, minúsculo, y en función de eso se pueden hacer cosas pequeñas, pero no es esa la distinción, sino que se pueden llegar a crear productos que jamás existieron. Y esto tiene beneficios, bueno, lo vamos a ver en el video, para las más variadas actividades humanas. Vamos al de la nanotecnología. A pesar de lo que hemos oído muchas veces, la nanotecnología no consiste en hacer las cosas pequeñas. La nanotecnología consiste en hacer las cosas nuevas. Las propiedades de los materiales no solo dependen de su naturaleza, de lo que son, oro, carbón, hierro, sino también de su estructura, de cómo están ordenados. Creo que el mejor ejemplo en este sentido es el carbón. Cuando pensamos en carbón, pensamos inmediatamente en algo negro, frágil, que sirve básicamente para quemarlo. Es el uso fundamental del carbón. Pero cuando vamos a su estructura, y hoy en día tenemos herramientas para modificar cómo están ordenados los átomos de carbono, podemos generar materiales totalmente nuevos, radicalmente nuevos. Podemos hacer carbón que sea transparente. En cuanto al grafeno, que es este material maravilla, la aplicación, digamos, más obvia, en la que todo el mundo ha pensado cuando hay algo que es transparente, que se puede doblar y conduce la electricidad, son las pantallas táctiles. La sustitución de los móviles rígidos que tenemos hoy en día por móviles flexibles e irrompibles, y en este internet de todas las cosas, tener pantallas pues, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros muebles, sobre nuestras paredes. El año pasado me invitaron a dar una conferencia TED dedicada fundamentalmente a los niños. Di la conferencia en el Museo de los Niños de San José de Costa Rica y, bueno, teniendo en cuenta la audiencia, pensé que era conveniente introducir el tema de la nanotecnología a través de un personaje que aparece en la saga de Harry Potter, pero que es un personaje histórico. ¡Ah! Lo sabía. Aquí está. Nicolás Flamel es el único descubridor de la piedra filosofal. ¿La qué? En serio, ¿es que lo leéis? Nicolás Flamel sufragó la construcción de iglesias, capillas y hospitales, y que tenía una fortuna tan grande que incluso pudo donar oro a las arcas del Estado. Todo esto no ha hecho sino alimentar la leyenda de este personaje y la posibilidad de haber descubierto la piedra filosofal. Hoy en día conocemos que gracias a la investigación científica es posible el proceso de transformar mercurio en oro, eso sí, a un precio mucho más elevado de lo que nos cuesta sacarlo de la mina. Si observamos qué ha ocurrido en las diferentes revoluciones industriales, vemos que los grandes cambios en la humanidad han estado relacionados con cambios en los materiales. La nanotecnología está abriendo una nueva revolución industrial porque nos permite cambiar las propiedades intrínsecas de los materiales. Y también es muy interesante desde el punto de vista tecnológico porque nuevos materiales suponen nuevas oportunidades.
muchas de las necesidades tecnológicas que tenemos están limitadas por los materiales de los que disponemos. Hoy en día ya tenemos una gran cantidad de nanomateriales que se están comercializando en forma de pinturas, de aditivos en la ropa, materiales que no se manchan. Hay otras aplicaciones que están cerca, pero todavía le queda algún tiempo. Ya ello destacaría la aplicación de la nanotecnología para mejorar las propiedades mecánicas de los materiales. Es decir, materiales más ligeros pero más duros que nos permita fabricar coches que pesen menos, es decir, que requieren menos combustible, pero en caso de impacto sean más seguros. El reto en el sector energético que comentaba antes, materiales capaces de extraer más energía de cada fotón, es decir, de convertir mejor la luz solar en corriente eléctrica. A más largo plazo, quizá el reto mayor es la aplicación de estos nuevos materiales en salud, en la mejora del diagnóstico y el tratamiento de algunas enfermedades y, evidentemente, el diagnóstico y la lucha contra el cáncer, bien aprovechando las propiedades de contraste en resonancia magnética nuclear o en radiografías de rayos X, y localizar el tumor, llevar de forma muy selectiva la nanopartícula, el nanomaterial a la zona tumoral y, finalmente, dónde está el tumor, liberar la carga que sea capaz de destruir este tumor sin afectar al resto del tejido sano. Mi deseo sería que los materiales que utilicemos en el futuro no sean escasos. Hoy en día utilizamos materiales muy escasos. No solamente estoy hablando del crudo de petróleo, sino que muchos de los nanomateriales están basados en platino, en materiales preciosos. Nuestros teléfonos inteligentes utilizan algunos minerales, llamamos estratégicos, que son muy limitados. A mí me gustaría que una de las cosas que trajera la nanotecnología es el uso de materiales abundantes, no tóxicos, baratos, que además fueran fáciles de reciclar, como por ejemplo el oro, el cobalto, el níquel, el carbón. Todos estos materiales son abundantes, los tienen todos los países, no están concentrados solamente en una región, y además son poco tóxicos. En la democratización de las materias primas, efectivamente. Bueno, y ahora vamos, no íbamos a ver un pequeño fragmento relativo a los algoritmos de programas de computación que tienen por resultado, no porque hayan sido voluntariamente concebidos con esa finalidad en absoluto, pero tienen como resultado la discriminación. La discriminación en función de diversas pautas, ¿no? En este ejemplo tiene que ver con la discriminación en función de la raza, pero puede haber múltiples factores de discriminación. Bueno, hay diferentes temáticas sensibles en la legislación de los países en donde el trato desigual se supone que es discriminatorio porque la categoría a la que pertenece ese trato es precisamente sensible. La raza es tal vez el más conocido, pero no el único. Pero llegados a este punto, me parece como, qué sé yo, los ceros a veces son importantes. Estamos 11:30, podemos hacer una pausa, si lo estiman conveniente, para desentumecernos de estar tanto tiempo sentados. ¿Qué les parece? Hacemos unos 15 minutos de pausa y volvemos, y 45 y 14 serían ahora. Y volvemos y 44 en punto, así continuamos con esto que estamos viendo. Espéreme, mi do. Muy bien, volvemos en 15 entonces. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes.
debe establecer. Incluso la discusión desde el punto de vista jurídico, ¿qué significa? ¿Pues lo deben aplicar o no lo deben aplicar? Claro. Y eso fue lo que le pudo haber dicho el doctor Santiago. El resto no le pudo haber dicho más nada, porque él no es que dice esto- nada hasta que no analice lo que Claro, el es que, contenido. es que lo y no malo de se venir puede. acá. ¿Ah? Eso es lo malo que ellos vengan acá. Uno les dice